A otro emocionante episodio de Derechos Humanos en Foco. Hoy tenemos el honor de tener a un experto en derechos humanos para discutir cuestiones fundamentales en este ámbito. Démosle la bienvenida a nuestro invitado especial, el doctor Carlos Martínez. Doctor Martínez, para comenzar, ¿podría explicarnos cuáles son los tribunales regionales en materia de derechos humanos y su importancia? Claro, es un placer estar aquí. Los tribunales regionales en materia de derechos humanos son instituciones que tienen la competencia para conocer y resolver casos relacionados con la protección y garantía de los derechos humanos en una región específica. En el caso de América, el principal tribunal regional es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que juega un papel crucial en la promoción y protección de los derechos humanos en la región. Gracias por la explicación. En otro tema, ¿qué puede decirnos sobre el principio de responsabilidad internacional de los estados? El principio de responsabilidad internacional de los estados establece que un estado que incumple una obligación internacional y causa un daño a otro estado o a un individuo debe reparar ese daño. Es un principio fundamental en el derecho internacional y se aplica cuando un estado viola sus obligaciones en tratados internacionales de derechos humanos, por ejemplo. Entendido. Ahora, respecto al caso Castañeda Goodman versus Estados Unidos mexicanos, ¿podría explicar si el hecho de que el Estado mexicano deba completar la adecuación de su derecho interno a la Convención es un ejemplo de recepción del derecho internacional? Claro, en este caso se trata de un ejemplo de recepción del derecho internacional. La sentencia establece que el Estado debe adecuar su derecho interno a la Convención Americana de Derechos Humanos en un plazo razonable. Esto significa que el Estado debe incorporar en su derecho interno las normas y principios contenidos en la Convención, lo que constituye un acto de recepción del derecho internacional en su ordenamiento jurídico interno. Excelente, gracias por aclararlo. Ahora hablemos sobre la importancia de los derechos de participación democrática para la igualdad, la no discriminación y el Estado de Derecho. Los derechos de participación democrática son fundamentales para la igualdad y la no discriminación y el Estado de Derecho porque permite que todas las personas tengan la oportunidad de participar en la toma de decisiones que afecten sus vidas y sus comunidades. Esto asegura que las decisiones sean justas, equitativas y representativas de la voluntad popular, lo que en esencia para garantizar una sociedad democrática respetuosa de los derechos humanos. Muy importante, sin duda. Ahora hablemos sobre la facultad de los estados de regular o restringir los derechos humanos. ¿Por qué esta facultad no es discrecional? La facultad de los estados de regular o restringir los derechos humanos no es discrecional debido a que los derechos humanos son universales, intransferibles e indivisibles y están protegidos por el derecho internacional. Aunque los estados pueden regular o restringir los derechos en ciertas circunstancias, estas restricciones deben ser limitadas, justificadas y proporcionales a un objetivo legítimo. Esto asegura que no se abuse de esa facultad y se representen los estándares internacionales de los derechos humanos. Muy interesante. ¿Y podría explicarnos la diferencia entre la recepción automática y la recepción específica de los tratados internacionales? Por supuesto, la recepción automática es el proceso por el cual los tratados internacionales se incorporan automáticamente al orden jurídico e interno de un Estado sin necesidad de una ley o un acto normativo específico. La recepción específica, por otro lado, requiere que el Estado adopte una ley o un acto normativo específico para incorporar el tratado internacional en su ordenamiento jurídico interno. Entendido. Ahora, hablemos sobre la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Por qué esta convención constituye derecho interno para los estados parte? La Convención Americana constituye derecho interno para los Estados parte porque una vez que un Estado se convierte en la parte de la Convención, está obligado a respetar y garantizar los derechos humanos conocidos en ella. Esto significa que los tribunales nacionales pueden aplicar directamente las normas y principios de la Convención en casos que involucren derechos humanos y que los Estados están vinculados por sus disposiciones. Muy esclarecedor. Finalmente, ¿podría explicarnos cómo el caso Castañeda Goodman ha cambiado el entendimiento tradicional del derecho nacional en la concepción del Estado como soberano? El caso Castañeda Goodman ha demostrado que los Estados no son completamente soberanos en la regulación de los derechos humanos, ya que están obligados por el derecho internacional de los derechos humanos. Esto cambia el entendimiento tradicional de la soberanía estatal, ya que implica que los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluso cuando afectan su derecho interno. Este cambio de paradigma es fundamental para garantizar la protección efectiva de los derechos humanos. Muchas gracias, doctor Martínez, por compartir su conocimiento y experiencia con nosotros. Ha sido una conversación muy esclarecedora sobre estos temas tan importantes en el ámbito de los derechos humanos. El placer ha sido mío. Estoy encantado de haber tenido la oportunidad de discutir estos temas tan cruciales. Gracias por invitarme.